Hechos de los Apóstoles, capítulo 24. La semana pasada comenzamos a ver, estamos ya en este pasaje hace ya algunos domingos. La semana pasada, si recuerdan, dejamos al apóstol Pablo allá en Cesarea, después de ser arrestado allá en Jerusalén, casi inmediatamente después de que llegó allá a Jerusalén. Lo acusaron de cosas que no eran ciertas. Lo trasladaron en medio de un fuerte dispositivo de seguridad por orden del comandante Claudio Lisias. Lo llevaron allí entre varios soldados, primero a Antípatris, hicieron una escala allí y de allí se dirigieron entonces a Cesarea. Allí, en ese lugar, el apóstol Pablo compareció ante el gobernador Félix y también delante de sus acusadores, entre ellos el sumo sacerdote Ananías de aquel entonces, algunos líderes religiosos, sacerdotes también de aquel entonces, y otros judíos que, como recuerdan, la intención de estas personas no era otra más que matar al apóstol Pablo. Los cargos que presentaron delante del gobernador eran mentira, completa y totalmente mentiras. Ahí es donde nos quedamos. Déjenme leer nuevamente el pasaje y después ya continuamos. Estamos en Hechos 24, versículo 1. Vamos a leer desde ahí para recordar lo que hemos visto. Dice en el versículo 1: 5 días después, Ananías, el sumo sacerdote, llegó con algunos de los ancianos judíos y con el abogado Tértulo para presentar su cargo contra Pablo ante el gobernador. Una vez que hicieron entrar a Pablo, Tértulo presentó los cargos en su contra ante el gobernador con el siguiente discurso: usted ha dado un largo periodo de paz a nosotros, los judíos, y con previsión nos ha promulgado reformas. Por todo esto, su excelencia, le estamos muy agradecidos, pero no quiero aburrirlo, así que le ruego que me preste atención solo por un momento. Hemos descubierto que este hombre es un alborotador que constantemente provoca disturbios entre los judíos por todo el mundo. Es un cabecilla de la secta conocida como los nazarenos. Además, trataba de profanar el templo cuando lo arrestamos. Puede averiguar la veracidad de nuestras acusaciones si lo interroga usted mismo. Así que los demás judíos intervinieron, declarando que todo lo que Tértulo había dicho era cierto. Entonces el gobernador le hizo una seña a Pablo para que hablara, y Pablo dijo: yo sé, señor, que usted ha sido juez de asuntos judíos durante muchos años. Por lo tanto, presento con gusto mi defensa ante usted. Con facilidad puede averiguar que llegué a Jerusalén hace no más de 12 días para adorar en el templo. Los que me acusan nunca me encontraron discutiendo con nadie en el templo, ni provocando disturbios en ninguna sinagoga o en las calles de la ciudad. Estos hombres no pueden probar las cosas por las cuales me acusan, pero admito que soy seguidor del camino al cual ellos llaman secta. Adoro al Dios de nuestros antepasados y firmemente creo en la ley judía y en todo lo que escribieron los profetas. Tengo la misma esperanza en Dios que la que tienen estos hombres, la esperanza de que Él resucitará tanto a justos como a los injustos. Por esto, siempre trato de mantener una conciencia limpia delante de Dios y de toda la gente. Después de estar ausente durante varios años, regresé a Jerusalén con dinero para ayudar a mi pueblo y para ofrecer sacrificios a Dios. Los que me acusan me vieron en el templo mientras yo terminaba una ceremonia de purificación. No había ninguna multitud a mi alrededor ni ningún disturbio, pero algunos judíos de la provincia de Asia estaban allí, y ellos deberían estar aquí para presentar cargos si es que tienen algo en mi contra. Pregúntenles a estos hombres que están aquí de qué crimen me encontró culpable el Concilio Supremo Judío, excepto por una sola vez que grité: hoy se me juzga ante ustedes porque creo en la resurrección de los muertos. Hasta ahí nada más. Así que está Pablo en Cesarea, solo allí compareciendo ante, probablemente Lucas estaba ahí también en esa audiencia. Pero aparte de eso, Pablo no tiene a nadie más, compareciendo ante el gobernador y ante estos hombres que lo acusan de cosas que, como el mismo Pablo dice en su defensa en el versículo 13, estos hombres no pueden probar las cosas de las cuales me acusan. Estos hombres, encabezados por el sumo sacerdote Ananías,
presentaron sus acusaciones, sus cargos en contra de Pablo delante del gobernador Félix. Y lo hicieron por medio de aquel orador profesional, ¿recuerdan? Tértulo. Puras mentiras. Hicieron básicamente 3 acusaciones y las vemos en los versículos 5 y 6. Primero dicen: hemos descubierto que este hombre es un alborotador, que constantemente provoca disturbios entre los judíos por todo el mundo. Inmediatamente podemos pensar, ¿no? Y decir: ¿cuál alborotador? ¿De dónde sacan eso? Al contrario, los alborotadores eran algunos de ellos, que en muchos lugares andaban provocando los ánimos de la gente y alborotando a la gente y levantando a la gente en contra del apóstol Pablo. Esa palabra que nuestras Biblias traduce como alborotador también puede traducirse como revoltoso. Lo que estaban diciendo de Pablo es: este hombre es un revoltoso, que en muchos lados anda provocando revueltas, alborotos y causando disturbios. La segunda acusación también era mentira. Ellos dicen en la segunda parte del versículo 5: este hombre es un cabecilla de la secta conocida como los nazarenos. Así se referían a los cristianos en aquel entonces, los nazarenos. Y esto obviamente no sabemos, en referencia a Jesús de Nazaret. Cosa que también era falsa. Pablo no era cabecilla de nada, y mucho menos andaba ahí provocando a la gente para levantar disturbios. Y la tercera acusación era esta. Dicen: además, trataba de profanar el templo cuando lo arrestamos. Se cuidaron estos hombres de elegir con cuidado los cargos que iban a presentar ante el gobernador Félix. No eran cargos sencillos, eran cargos serios. Y estaban nada más ni nada menos que delante del gobernador de aquella región. Lo bueno es que el gobernador ya tenía idea de cómo estaba la situación. Recuerden que a Pablo el comandante Claudio Lisas le había mandado con una carta dándole algunos detalles de la situación en referencia o en relación al apóstol Pablo. Presentaron los cargos, pero no pudieron presentar ni pruebas ni testigos para probar sus acusaciones. No las tenían, no había. Y ellos sabían que estaban mintiendo, pero aún así se atrevieron a presentar estos cargos. Así que sin pruebas, sin testigos, lo único que se les ocurrió hacer fue, el único argumento que presentaron en contra de Pablo fue este hombre es un revoltoso que causa muchos problemas por todos lados donde va. Para aquellos hombres, para aquellos judíos, y no nada más eran los que estaban allí en esa audiencia ante el gobernador Félix. Recuerden que detrás de ellos había más hombres, más judíos religiosos que envidiaban al apóstol Pablo, que lo odiaban al grado de que querían matarlo. ¿Recuerdan? Había allí un grupo de más de 40 hombres que habían hecho un juramento de no comer ni beber nada hasta que mataran al apóstol Pablo. Para todos esos judíos religiosos envidiosos que odiaban al apóstol Pablo, Pablo era alguien desagradable. El apóstol Pablo era alguien despreciable a la vista de ellos. Para ellos el apóstol Pablo era un peligro latente del cual, según ellos, tenían que deshacerse lo antes posible. Ahora, lo que quiero que veamos en el día de hoy y en el tiempo que me queda es algo, miren, quiero basarme en la primera de las 3 acusaciones que estos hombres hicieron ante el gobernador Félix, acusación que ya leímos en el versículo 5. Lo primero que dijeron de Pablo ante el gobernador es esto: hemos descubierto que este hombre es un alborotador. Y ya comenté que esa palabra que nuestra Biblia traduce como alborotador también puede traducirse como revoltoso. Pero no solo eso, esa palabra también puede traducirse como peste o como plaga. De hecho, la Reina Valera así la traduce. Hemos descubierto o hallamos que este hombre es una plaga, una peste. A ese grado llegaba la envidia, a ese grado llegaba el odio de la gente, de esos judíos, en contra de Pablo. Lo consideraban una peste o una plaga.
Así que para aquellos judíos, Pablo era una plaga de la cual tenían que deshacerse a como diera lugar o como fuera posible. De hecho, ¿recuerdan? Trataron de deshacerse del apóstol Pablo prácticamente desde el mismo comienzo de su ministerio, ¿recuerdan? Ya después de que tuvo su encuentro con Jesús de Nazaret allá en el camino a Damasco, y cuando Pablo estaba en Damasco predicando el evangelio, había gente ya que al ver cómo el mensaje del evangelio que Pablo predicaba se esparcía rápidamente, se llenaron de celos y de envidia en contra del apóstol Pablo, y desde entonces había ya gente que quería deshacerse de él. Al apóstol Pablo lo consideraban una peste, una plaga, al grado de que trataban de deshacerse de él. Ahora, si tú crees que esto nada más le pasaba al apóstol Pablo, bueno, déjame decirte que no es así. Todo verdadero creyente, a los ojos de la gente, en algún momento será considerado de esa manera. Si tú te dispones de corazón para seguir a Dios, no como tú quieras, sino como Dios manda que le sigas, si tú te dispones sinceramente y de corazón para vivir una vida piadosa que honre y glorifique a Dios en todas las áreas de tu vida, va a llegar el momento en que personas a tu alrededor te van a ver así como estos judíos veían al apóstol Pablo, como una peste, como una plaga, como algo despreciable, como algo desagradable. Recuerda, creo que alguna vez lo mencioné, en alguna ocasión le preguntaron a un pastor, un cristiano recién convertido, fue con su pastor y le preguntó: oiga, pastor, ahora que soy cristiano, ¿tengo que dejar a mis amigos? Y el pastor le dijo tranquilamente: no te preocupes, no tienes que dejarlos. Ellos te van a dejar a ti. Y tenemos que estar preparados para eso, hermanos. Quiero que me acompañen a leer un pasaje, miren. Aquí mismo en el Nuevo Testamento, en la primera carta de Pablo a los Corintios. No, es la segunda carta, perdón. Segunda carta a los Corintios. Y quiero que vayas dándote cuenta de algo. Mira, delante de la gente, los verdaderos cristianos son algo desagradable. Algo repugnante en algunos casos. Pero quiero que vayas dándote cuenta cómo nos ve Dios, cómo te ve Dios a ti. Segunda de los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Y dice así, versículo 14. Así que, gracias a Dios, quien nos ha hecho sus cautivos y siempre nos lleva en triunfo en el desfile victorioso de Cristo. Ahora nos usa para difundir el conocimiento de Cristo por todas partes. Oigan, ¿cómo qué? Como un fragante perfume. Déjame leer esta última parte. Dice, ahora nos usa. ¿Quién nos usa? Dios. ¿Para qué? Para difundir el conocimiento de Cristo por todas partes como un fragante perfume. Vamos a seguir leyendo. Nuestras vidas, oigan, nuestras vidas son la fragancia de Cristo que sube hasta Dios. ¿Te fijas? Así nos ve Dios. Así te ve Dios a ti. Si tú estás en Cristo, así te ve Dios a ti, como un fragante perfume. La fragancia de Cristo que sube hasta Dios. Oigan, pero aquí viene lo que quiero hacer notar. Pero esa fragancia se percibe de una manera diferente por los que se salvan y por los que se pierden. ¿Se fijan? La gente lo percibe de manera diferente. 16. Para los que se pierden, oigan, ¿somos qué? Un espantoso olor de muerte y condenación. Pero para aquellos que se salvan, somos un perfume que da vida. ¿Y quién es la persona adecuada para semejante tarea? ¿Te fijas? Delante de Dios somos un agradable
perfume, la fragancia de Cristo. Y es que Dios nos ve de esa manera, nos ve a través de su Hijo amado, Cristo Jesús, quien se entregó a sí mismo por nosotros. Pero la gente no nos ve así. La gente que tiene temor de Dios, la gente que sabe que ha sido salvada por Dios, la gente nos ve de la misma manera. Dice el versículo 16, para aquellos que se salvan, somos un perfume que da vida. Hasta ahí todo está bien. El asunto es con los que no son salvos. El asunto es con los que no tienen temor de Dios. Dice que para ellos somos un olor de muerte espantoso. Perdón, me brinqué esa palabra. Un espantoso olor de muerte y condenación. Así que mi hermano, ahí te va la pregunta. Para ti que estás aquí el día de hoy, para ti que dices que crees en Dios, para ti que dices que Jesús es tu Señor y tu Salvador, la pregunta es esta. ¿Apestas? ¿Apestas? Y sí, yo sé que de momento causa risa, ¿no? Pero ¿apestas? Podría decirse de ti, o podría decirse de nuestra iglesia, que somos una plaga. Si alguien te dijera que apestas, ¿lo considerarías un insulto? Bueno, depende, ¿no? Si estamos hablando de este tipo de mal olor, ¿cómo lo considerarías? Hace rato, en el tiempo de oración, escuchábamos un poquito el testimonio de Diana. Diana, con tu permiso. ¿Cómo lo tomas? Cuando la gente dice algo parecido acerca de ti, ¿cómo lo tomas? ¿Como una ofensa? ¿O como un cumplido? ¿Cómo lo tomamos? Me ofendo, me enojo, y me aguanto y me muerdo la lengua para no responderle igual, porque... o lo veo como un cumplido. ¿Qué es una plaga? Yo creo que todos sabemos lo que es una plaga, ¿no? Muy seguramente más de uno de los que estamos aquí ha tenido alguna vez una plaga en su casa, ya sea de hormigas o de cualquier otro bicho o insecto. ¿Sabes cuál es una, si no es probablemente la característica de una plaga? ¿Sabes cuál es la característica o una de las características de una plaga? Es esta, es que se reproduce, oigan, se reproduce mucho y se reproduce rápido. En poco tiempo, si no tenemos cuidado, nuestra casa se puede llenar de animalitos, ¿no? Así que la característica de una plaga es esa, se reproduce mucho y se reproduce rápido. ¿Ya te vas dando cuenta por dónde vamos? ¿Para dónde vamos? Vuelvo y pregunto, ¿se puede decir de ti que eres una plaga? ¿Se podrá decir de nuestra iglesia que somos como una plaga? Nuestra responsabilidad, el llamado, la tarea, el mandamiento que Dios nos ha dejado, ustedes la saben, hermanos, la sabemos, Mateo 28, 19. Y hacer discípulos, id a todas las naciones, ya me contrapié, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es nuestra responsabilidad. Esa es tu responsabilidad. En otras palabras, el Señor Jesús dice, reproduzcanse. Reproduzcanse. Nuestra responsabilidad es hacer discípulos. Es reproducirnos como si fuéramos una plaga. Esa es nuestra responsabilidad. Ese es nuestro llamado. Reproducirnos rápido y mucho. Y ya cuando vemos el asunto así de esta manera, ya no suena tan feo eso de que somos una plaga o somos una peste. ¿Verdad que no?
La tarea que Dios nos ha llamado a hacer es esta: vayan y hagan discípulos, reproduzcanse. Y para eso, mis hermanos, no hay de otra. Para eso tenemos que hacer algo. No podemos reproducirnos y no podemos ser como una plaga delante del mundo si no hacemos esto. Y creo que es el mismo apóstol Pablo el que dice aquí en el pasaje donde estamos, 2 Corintios 2. Leímos hasta el 16, pero déjenme leer el versículo 17. Dice el apóstol Pablo: ya ven, no somos como tantos charlatanes que predican para provecho personal. Nosotros predicamos, nosotros predicamos la palabra de Dios, ¿cómo? Con sinceridad y con la autoridad de Cristo, sabiendo que Dios nos observa. Grábate eso, mi hermano. Grábate eso. Nosotros predicamos la palabra de Dios con sinceridad y con la autoridad de Cristo, sabiendo que Dios nos observa. Si queremos reproducirnos, si queremos hacer discípulos, si queremos obedecer la voz de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, esa tarea de ir y hacer discípulos a todas las naciones, no podemos hacerlo de otra manera más que de esta: predicar la palabra de Dios con sinceridad y con la autoridad de Cristo. Es el mismo Señor Jesús el que dice allí en Mateo 28, antes de que diga Él: id y haced discípulos a todas las naciones, en el versículo anterior Él dice: toda potestad o toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan y hagan discípulos. ¿Se fijan? Tenemos que ir así, tenemos que ir predicando la palabra de Dios con sinceridad y tenemos que hacerlo con la autoridad de Cristo. No se puede de otra manera. Acompáñeme a otro pasaje, por favor. Ahora en la primera carta a los Tesalonicenses. Tenemos que ir con la palabra de Dios como espada, como bandera. Tenemos que predicar la palabra de Dios con sinceridad y con la autoridad de Cristo, sin olvidar que Dios nos observa. Lo hemos visto. Pero tenemos que hacerlo también con humildad. No podemos reproducirnos, no podemos hacer discípulos si no vamos con humildad. Y otra vez tenemos también el ejemplo del apóstol Pablo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Ustedes bien saben, amados hermanos, que la visita que les hicimos no fue un fracaso. Saben lo mal que nos trataron en Filipos y cuánto sufrimos allí justo antes de verlos a ustedes. Aún así, nuestro Dios nos dio el valor, dice Pablo, nuestro Dios nos dio el valor de anunciarles la buena noticia con valentía a pesar de gran oposición. Como ven, no predicamos con engaño ni con intenciones impuras o artimañas, pues hablamos como mensajeros aprobados por Dios, a quienes se les confió la buena noticia. Nuestro propósito es agradar a Dios, no a las personas. Solamente Él examina las intenciones de nuestro corazón. Como bien saben, ni una sola vez tratamos de ganarlos adulándolos. Y Dios es nuestro testigo de que nunca aparentamos ser amigos de ustedes con el fin de sacarles dinero. En cuanto a elogios humanos, nunca los hemos buscado ni de ustedes ni de nadie. Ahí está. El apóstol Pablo estaba convencido de esto. Y él iba anunciando y predicando el mensaje del Evangelio, la buena noticia acerca de Jesús, con un propósito en mente: obedecer a Dios y agradarle a Él solamente. A Pablo no le importaba para nada agradar a las personas o quedar bien con las personas. Y miren que a Pablo lo trataron mal. Muchas veces el apóstol Pablo se las vio muy mal a causa de Cristo y del mensaje del Evangelio.
Pero el apóstol Pablo estaba bien firme en su convicción. Mi responsabilidad, mi tarea, el anhelo de mi corazón es agradar a Dios y no a los hombres. Agradar a Dios por encima de todas las cosas. El problema, hermanos, el problema hoy es que son muchos los cristianos, hombres y mujeres. Son muchos, muchos lamentablemente los cristianos a los que les preocupa una cosa. Les preocupa quedar bien con la gente. Son muchos los cristianos a los que les preocupa caerle bien a la gente. Y ojo, no estoy diciendo que andemos buscando caerle mal a la gente. No estoy diciendo eso. ¿Ah? Lo que estoy diciendo es esto. Mira, el problema es que si queremos caerle bien a la gente, eso nos va a llevar a comprometer nuestra fe, nos va a llevar a comprometer el mensaje del Evangelio, porque con tal de caerle bien a la gente, no vamos a tener ningún problema en pensar, en actuar, en hablar, en vestirnos igual que la gente, con tal de no caerle mal a la gente, con tal de ganar la aceptación o la aprobación de la gente. Y cuando hacemos eso, cuando pensamos, actuamos, hablamos, nos comportamos y hasta nos vestimos igual que la gente que no tiene temor de Dios, ¿tú crees que la gente te va a considerar una plaga? ¿Tú crees que la gente te va a considerar una peste? No, al contrario, te va a decir, véngase para acá, mi compadre, mi cuate, mi amigo, mi hermano, véngase para acá. El asunto es que si nos portamos de esa manera, aparte de que comprometemos nuestra fe y comprometemos el mensaje del Evangelio, sí, muy probablemente vamos a tener un montón de gente a la cual le caigamos bien, de la cual vamos a tener la aprobación y nos van a tratar muy bien, muy bonito. No vamos a tener problema con la gente, pero vamos a tener problemas con Dios. Con la gente estará todo muy bien, pero tendremos problemas con Dios. ¿Qué dice Santiago, capítulo 4, versículo 4? Santiago, capítulo 4, y muchos sabemos estas palabras. Dice la palabra de Dios allí: adúlteros, ¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en qué cosa? El enemigo de Dios. Y para que quede bien claro, mira lo que dice Santiago, lo repito. Si alguien quiere ser, amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. ¿Qué prefieres? ¿Quedar bien con la gente o quedar bien con Dios? ¿Qué prefieres? ¿La aprobación de la gente o la aprobación de Dios? Si nos dedicamos y el deseo de nuestro corazón es obedecer y agradar a Dios por sobre todas las cosas, si el deseo y la intención de nuestro corazón no es agradar a la gente, entonces lo que vamos a hacer es movernos, actuar, comportarnos, vivir como Dios nos manda en su palabra. Y entre otras cosas, vamos a predicar el mensaje de Cristo con sinceridad y con la autoridad de Cristo. Vamos a anunciar a otros la buena noticia acerca de Cristo Jesús. Y ese mensaje, óyelo bien, ya lo sabes, lo hemos dicho muchas veces. El mensaje del Evangelio, la buena noticia acerca de Cristo Jesús, esa buena noticia que le habla a la gente acerca de su necesidad de Dios, acerca de su pecado y llama a la gente al arrepentimiento, ese mensaje ofende a la gente. La gente se ofende con el mensaje de la cruz. A la gente no le gusta. ¿Pero qué queremos? ¿Agradar a Dios o agradar a la gente?
Si no les predicamos el mensaje del Evangelio fielmente, con sinceridad y con la autoridad de Cristo, si no les compartimos el mensaje de la buena noticia acerca de Cristo para no ofenderlos, para no caerles mal, para no tener problemas con ellos, pues muy probablemente va a pasar eso. No los vamos a ofender, no les vamos a caer mal, no vamos a tener problemas con ellos, pero repito, sí vamos a tener problemas con Dios. Y es que el mensaje del Evangelio ofende a la gente. La gente no soporta que le hablen de su pecado. La gente no soporta que le digan arrepiéntete de tu pecado. No soporta. Y ese mensaje del Evangelio, que para nosotros es un mensaje precioso, un mensaje de vida, para otros es diferente. Miren, vamos a ver otro pasaje ahora en la primera carta de Pablo a los Corintios, primera a los Corintios capítulo 1. Y este texto también ustedes lo conocen. Vamos a recordarlo. Primera carta a los Corintios capítulo 1 versículo 18. El mensaje de la cruz, dice allí en el versículo 18, capítulo 1, versículo 18, el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. ¿Se fijan? Para los que están sin Dios, sin Cristo y sin esperanza en el mundo. Es una ridiculez. Pero nosotros, que vamos en camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios. Como dicen las Escrituras, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Así que, ¿dónde deja eso a los filósofos, a los estudiosos y a los especialistas en debates de este mundo? Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez, ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. Dice, Dios usó nuestra predicación ridícula, entre comillas, para salvar a los que creen. Es ridícula para los judíos que piden señales del cielo y es ridícula para los griegos que buscan la sabiduría humana. Entonces, cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. Ahí está. Ahí está. Dedícate, y mira, te animo, te exhorto, te hago el llamado a que con la ayuda de Dios, con la autoridad de Cristo, dediques tu vida, en la medida en que Dios te dé la oportunidad, a anunciar a otros el mensaje del Evangelio. Hazlo, hazlo. Pero vuelvo a decir lo que decíamos creo que la semana pasada. Aquí en esta iglesia decimos las cosas tal cual son. Lo que dice la Biblia. Cuando tú te dispongas a anunciar a otros el mensaje del Evangelio fielmente y con sinceridad y con la autoridad de Cristo, a mucha gente no le va a gustar. Amigos tuyos, familiares tuyos, conocidos tuyos, se van a ofender y se van a enojar contigo por causa del mensaje del Evangelio. Algunos lo van a tachar como una ridiculez, como lo hemos visto. Otros se van a ofender. Otros van a decir que son puras tonterías. Cuando lo hagas, a los ojos de mucha gente, tú vas a ser como una peste, como una plaga. Y es probable que haya gente a tu alrededor que quiera hacerte daño o que quiera evitarte por causa de Cristo y del mensaje del Evangelio. Porque así no ve la gente que no tiene temor de Dios. Porque así nos ven a nosotros, los cristianos. Nos ven así, como una peste, como una plaga. Y yo le ruego a Dios que así sea. Oh Señor, que la gente nos vea como una plaga. Porque eso implica, ¿sabes qué?
que entonces nosotros estaremos reproduciéndonos mucho y rápido. Que nos vean de esa manera, que nos consideren una plaga, que nos consideren algo desagradable. Si eso, Señor, traerá gloria a tu nombre, amén, que así sea. Y si eso va a servir para que otras personas oigan el mensaje del Evangelio y vengan a ti por medio de Cristo en arrepentimiento y fe, que así sea. Que así sea, Señor. Ahora, así nos ve la gente. ¿Cómo nos ve Dios? Ya leímos hace rato un pasaje en el que la Biblia dice, por medio del apóstol Pablo, que para Dios somos un olor fragante. ¿Te fijas? Cuando comparamos una cosa a la otra, obviamente para nosotros debe tener mucho más peso. No la opinión de la gente, sino la opinión de Dios. La gente que diga lo que quiera, literalmente, que la gente diga pestes de nosotros. Porque para Dios somos un olor fragante. Así nos ve Dios. Y recuerdan aquel pasaje de la primera carta de Pedro, como él dice, búscalo búscalo ahí, Axel, y si quieren véanlo ahí en la pantalla o en su Biblia, primera carta de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4, y dice así: ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. La gente lo rechazó. ¿Te fijas? ¿A quién rechazó? A Cristo. La gente lo rechazó. Pero Dios lo eligió para darle gran honra. Y ya sabes, Y ya lo sabes. Y creo que es el mismo Señor Jesús el que dice allá en el Evangelio de Juan: si a mí me han rechazado, si a mí me han aborrecido, también a ustedes los van a aborrecer. 5, versículo 5. Y ustedes, oigan, ustedes, está hablando a creyentes, ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos por la mediación de Jesucristo. Ustedes ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Como dicen las Escrituras: pongo en Jerusalén una piedra principal elegida para gran honra, y todo el que confíe en él jamás será avergonzado. Así es, ustedes, los que confían en él, reconocen la honra que Dios le ha dado. Pero para aquellos que lo rechazan, la piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Y sigue hablando de Cristo, Cristo es la piedra que rechazaron los constructores, hablando de los líderes de Israel, líderes religiosos. Ellos lo rechazaron, pero dice allí el versículo 7, él, a quien rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. 8. Además, él es la piedra que hace tropezar a muchos, la roca que los hace caer. Tropiezan porque no obedecen la palabra de Dios y por eso se enfrentan con el destino que les fue preparado. Pero, aquí viene, miren, versículo 9, pero ustedes no son así, porque son, ¿qué cosa? Un pueblo elegido. ¿Elegido por quién? Por Dios. Pero eso no es todo. Dice, son sacerdotes del Rey. Rey con mayúscula, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero eso no es todo. Son también, ¿qué dice? Una nación santa. ¿Qué más? Posesión exclusiva de Dios. ¿Se fijan? Delante de la gente podemos ser una peste, podemos ser una plaga, algo desagradable, algo repugnante, algo detestable, pero delante de Dios, mira lo que somos. Pueblo elegido, sacerdotes del Rey, una nación santa, somos posesión exclusiva de Dios. Y continúa el apóstol Pedro diciendo, por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. ¿Se fijan? Es por eso, porque somos un pueblo elegido, porque somos sacerdotes del Rey, porque somos nación santa, porque somos posesión exclusiva de Dios. Por eso tú y yo, óyelo bien, podemos ser como una plaga y anunciar a otros el mensaje de Cristo de manera fiel, sincera, con la autoridad de Cristo y reproducirnos, es decir, hacer discípulos, reproducirnos mucho y rápido. Y mostrar a otros
la maravillosa luz de la gracia de Dios. Y dice ya, para terminar de leer este texto, en el versículo 10, antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. Y podemos decir a eso, amén, amén. Así que hermanos, mira, he allí lo que somos. Sí, la gente nos ve de una manera distinta, pero delante de Dios, mira lo que somos. Somos olor fragante, somos, ya lo vimos, pueblo elegido, real sacerdocio, nación santa, posesión exclusiva de Dios. Y nuestra labor es reproducirnos. Nuestra responsabilidad es hacer discípulos. Nuestro llamado es anunciar delante de la gente que no conoce a Dios, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y el Señor Jesús en Mateo capítulo 5, Él dice algo más de nosotros. Búscalo por favor, Axel. Mateo capítulo 5, en el contexto de las bienaventuranzas, Mateo capítulo 5, versículo 13, estas son palabras del Señor Jesús, y dice a sus discípulos, ustedes, mis discípulos, ustedes son la sal de la tierra. Pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. Oigan, versículo 16, de la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos. ¿Para qué? Para que todos alaben a su Padre Celestial. En otras palabras, para que todos, como dice la Reina Valera, glorifiquen a vuestro Padre Celestial que está en los cielos. He allí lo que tú y yo, que estamos en Cristo Jesús, somos sal y somos luz en medio de este mundo que está en tinieblas espirituales, en medio de este mundo que está completamente corrompido, y esa corrupción va en aumento, cada vez más, y cada vez es más visible a causa del pecado. Nosotros, en medio de este mundo, somos sal y somos luz, y somos llamados por Dios a reproducirnos, a hacer discípulos. Aunque la gente nos considere una peste o una plaga. ¿Cómo hacerlo? Quiero que veamos algunas cosas y vamos a regresar a Hechos 24 porque no crean que ya me olvidé de ese pasaje. Vamos a regresar a Hechos 24. Y vamos a ver algunas cosas que tú y yo podemos hacer en esta respuesta que Pablo dio ante el gobernador Félix en su defensa. Después de que aquel orador Tértulo pronunció sus cargos, puras mentiras, le dieron la oportunidad a Pablo para que se defendiera. Y Pablo obviamente se defendió diciendo la verdad. Pablo se defendió negando las acusaciones que había en su contra. Lo negó los cargos, pero se dieron cuenta, él admite algo. En el versículo 14, le dice a Félix, el gobernador, pero admito que soy seguidor del camino. Pon atención porque estas cosas que vamos a ver ya en los minutos que nos quedan, espero que con la ayuda y la gracia de Dios nos ayuden a ti y a mí para llevar a cabo esta gran tarea que el Señor nos ha dejado de ir y hacer discípulos. Y vamos a ver algunas cosas aquí, tomando el ejemplo del apóstol Pablo. Pablo, delante del gobernador, niega las acusaciones que había en su contra, pero admite algo, admite y confiesa lo que él era. Primero dice, yo no he hecho ni soy lo que estos hombres dicen que soy y que hago, pero una cosa admito, lo confieso. En otras palabras, diría Pablo, una cosa confieso. Y aquí viene, soy seguidor del camino, al cual ellos llaman secta. Pablo no tuvo ningún problema en admitir esto delante del gobernador Félix y delante de sus acusadores. De hecho, él no quería hacerlo. De hecho,
Yo estoy casi seguro que él estaba esperando la oportunidad que le dieran para dar testimonio de él y de su Señor Cristo Jesús. Así que en la primera oportunidad que tuvo, él dijo: esto admito, Félix, esto te confieso. Lo admito, lo confieso, soy seguidor del camino al cual ellos llaman secta. Y es que para los enemigos de Pablo, para esos judíos que estaban allí acusándolo, el cristianismo era una secta. Ellos consideraban el cristianismo como una secta, a la cual se referían de manera despectiva como los nazarenos. Pero Pablo abiertamente admite y públicamente confiesa esto delante de Félix y de sus acusadores: soy seguidor del camino. Y otra vez creo que vale la pena hacer la aclaración. La palabra camino allí en nuestras Biblias está con mayúscula. Y es que en esos tiempos el cristianismo era conocido de esa manera, como el camino, refiriéndose al camino del Señor o al camino de Dios. Y los creyentes en ese entonces se llamaban a sí mismos seguidores del camino, entre ellos el apóstol Pablo, y por eso él no tiene ningún problema en reconocer, admitir y confesar públicamente esto: soy seguidor del camino. Pablo no tenía ningún interés en esconder esta verdad, esta realidad. Él no tenía ningún interés en negar el hecho de que él era seguidor del camino. En otras palabras, cuando él confesó delante del gobernador y de los que estaban allí acusándolo: soy seguidor del camino, en otras palabras, él estaba diciendo: soy discípulo de Cristo. Lo soy. Soy su seguidor, soy su discípulo. Y esto es algo, hermanos, que tiene que ver con nosotros. No podremos hacer discípulos de Jesús en otras personas si primero nosotros no somos discípulos de Jesús. No podemos hacer discípulos de Cristo si nosotros nos avergonzamos de dar testimonio públicamente de que somos discípulos de Cristo. Y la pregunta es: ¿lo haces? Cuando tienes oportunidad, ¿lo haces? Abiertamente, y si es necesario, públicamente, declaras y confiesas que eres discípulo de Cristo, ¿o no? ¿O te da pena que sepan que eres cristiano? ¿Te da temor decirle a la gente que eres cristiano? Por cómo vaya a responder la gente, cómo vaya a reaccionar la gente. Y sí, es probable que reaccionen de manera no muy amable. Es probable. Pero ¿cómo vamos a poder dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo si no estamos dispuestos a testificar de que somos discípulos de Él? Y tenemos que hacerlo esperando, hermano, esperando que la gente, o preparados por si la gente responde o reacciona de manera no muy amable. Mira las palabras de Jesús en Lucas, por favor, ahí Axel, Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6 y versículo 22. ¿Qué bendiciones les esperan cuando la gente los odie y los excluya, cuando se burlen de ustedes y los maldigan como si fueran ¿qué? Como si fueran una peste, una plaga. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque siguen al Hijo del Hombre, ¿te fijas? Porque son mis discípulos, porque son mis seguidores. Si tú me sigues, dice el Señor Jesús, si tú me sigues, si verdaderamente eres mi discípulo, tarde o temprano te va a pasar esto. Cuando eso pase, no te espantes, no te enojes, no te molestes, no reacciones de manera que no debes reaccionar.
Piensa en lo primero que el Señor Jesús dice en el versículo 22. ¡Qué bendiciones les esperan cuando esto pase! Somos bendecidos, somos dichosos, somos bienaventurados cuando la gente nos odia, cuando la gente nos excluye, cuando la gente se burla de nosotros, cuando la gente nos maldice como si fuéramos gente maligna, porque somos seguidores de Cristo. Somos bienaventurados. Créelo. Pero vamos a ver la contraparte. Vamos a brincarnos al versículo 26. Y mira, otra vez te hago la pregunta, ¿qué prefieres? Una u otra, ¿qué prefieres? Versículo 26. ¿Qué aflicción les espera a ustedes los que son, qué? Elogiados por las multitudes, porque sus antepasados también elogiaron a los profetas. ¿Qué prefieres? ¿Los elogios de la gente? ¿O que la gente te odie y te excluya? Cuando la gente te odia y te excluya y te maldiga porque eres seguidor de Cristo, tú eres bienaventurado. Pero cuando la gente te elogia, porque te considera uno de los suyos, y te considera uno de los suyos porque no ve ninguna diferencia entre tu manera de vivir y la manera de vivir de ellos, hablas, actúas, piensas, te vistes igual que ellos, la gente no te va a decir nada malo, te va a elogiar. Pero el Señor dice al principio de ese versículo, ¿qué aflicción les espera a ustedes, los que son elogiados por las multitudes? Cuando la gente no vea nada malo en ti, porque te portas exactamente igual que ellos. ¿Qué prefieres? Hermanos, no podemos, de ninguna manera, no podremos impactar al mundo mientras no seamos verdaderos seguidores, discípulos de Cristo Jesús. No podemos. Y creo que más de uno de los que estamos aquí tenemos que pedirle perdón a Dios. Porque muchas veces nuestra vida refleja muchas cosas, pero no refleja que somos verdaderos discípulos de Cristo Jesús. Nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de reaccionar, muchas veces refleja lo contrario de lo que decimos. Que Dios nos perdone, porque muchas veces pasan con algunos de nosotros lo que dice la Biblia en Santiago, si no me equivoco, de aquellos que dicen, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Que Dios nos perdone. Así que una cosa que podemos y debemos tomar en cuenta a la hora de anunciar a otros la buena noticia del mensaje de Cristo es esta: que no te dé temor testificar abierta y, si es necesario, públicamente a otros que tú eres seguidor de Cristo, pero que tu vida acompañe ese testimonio que tú das. Que la gente vea que tú realmente eres seguidor del camino, como dice el apóstol Pablo, que tú eres verdaderamente discípulo de Cristo. Regresen a Hechos 24. Algo más que quiero que veamos, dice el apóstol Pablo, versículo 14, pero admito que soy seguidor del camino al cual ellos llaman secta, y enseguida dice, adoro al Dios de nuestros antepasados. Y esa palabra adoro también puede traducirse como sirvo. Sirvo a Dios. ¿Cómo esperar que otras personas adoren a Dios junto contigo y sirvan a Dios junto contigo si tú no estás dispuesto a adorarle y servirle y poner a Dios como prioridad en tu vida? Y no vayámonos muy lejos, ¿eh? ¿Cómo esperar que tus hijos pongan a Dios en primer lugar en su vida
si ellos no ven que tú pones a Dios en primer lugar en tu vida? ¿Cómo esperar y cómo decirle a tu hijo o a tu hija cuando tenga ya cierta edad y no quiera venir a la iglesia: hija, ven a la iglesia o ve a la iglesia? Si él o ella vio o ve cuántas veces en la primera oportunidad que tú tienes prefieres hacer otras cosas que estar aquí. A veces es fácil decir así como Pablo, ¿no? Adoro a Dios. ¿Sí? ¿Y es así de veras o no? ¿De veras adoras a Dios? ¿De veras sirves a Dios? Y si lo haces de manera sincera o no. O lo haces nada más para que, pues, que no digan nada de mí. ¿Qué van a decir si no hago nada? O peor aún, lo haces para que la gente te reconozca y te aplauda y hable bien de ti. Adora a Dios, hermano, hermana, adora a Dios. Y ya sabemos que la adoración a Dios no tiene que ver nada más el tiempo que estamos aquí, el domingo, en la mañana, 2 horas. No, no, eso es parte de la adoración del verdadero creyente. Pero toda nuestra vida, cada día de nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida, debe ser una vida constante de adoración y de servicio a Dios. Adora a Dios y sirva a Dios. Y Pablo continúa hablando y diciendo, versículo 14: adoro al Dios de nuestros antepasados y firmemente creo en la ley judía y en todo lo que escribieron los profetas. ¿Te fijas? 2 palabras, ley y profetas. Ley y profetas. Dice Pablo, yo creo firmemente en la ley y los profetas. ¿Sabes qué comprende eso? El Antiguo Testamento. La ley y los profetas, la palabra de Dios, lo que tenían escrito hasta ese entonces. La palabra de Dios, dice Pablo, yo creo firmemente en eso, en la palabra de Dios. ¿Cómo estás tú allí? ¿Crees en la palabra de Dios o no? ¿La lees? ¿La estudias? ¿La meditas? ¿La memorizas? ¿La obedeces? ¿Lo haces o no? ¿Cómo podemos, y lo hemos dicho ya muchas veces, cómo podemos hablarle a otra persona de la palabra de Dios si nosotros mismos no conocemos la palabra de Dios? Y luego por eso pasa lo que pasa muchas veces, ¿no? De gente que dice, es que le estoy compartiendo a esa persona de la palabra de Dios. Ajá, ¿sí? Y a ver, dime de qué le estás hablando. Y le hablan de su vida, le hablan de política, de negocios, de deportes, de un montón de cosas, pero no de la palabra de Dios. Y Pablo continúa, versículo 15. Tengo la misma esperanza en Dios que la que tienen estos hombres. La esperanza de que Él resucitará tanto a los justos como a los injustos. Y de eso, si el Señor lo permite, vamos a hablar la próxima semana. Y dice el 16, por esto siempre trato de mantener una conciencia limpia delante de Dios y de toda la gente. Una conciencia limpia. Pablo estaba consciente de lo que él acababa de decir. Él estaba consciente de que Dios un día juzgará. Y de lo que él dice en el versículo 15, de la resurrección de los muertos, tanto justos como injustos. Por eso, dice él, por eso, porque estoy consciente de esto, dice, yo procuro tener siempre una buena conciencia o una conciencia limpia delante de Dios y de toda la gente. ¿Cómo está tu conciencia? Ya hablábamos de esto hace algunos domingos también. ¿Cómo está tu conciencia? ¿Ah? Lo cierto es que no podremos anunciar a otros el mensaje del Evangelio de manera fiel y con sinceridad y con la autoridad de Cristo si no tenemos una conciencia limpia. Si tu conciencia te está mostrando algo que tú sabes de lo cual tienes que arrepentirte y tienes que arreglar en tu vida, hazlo, no lo dejes pasar, hazlo. Y limpia tu conciencia con la palabra de Dios.
Hace rato, cuando comenzábamos, leíamos aquel pasaje en donde el apóstol Pablo habla de que nosotros los creyentes somos un olor fragante delante de Dios. ¿Recuerdan? Para Dios somos olor fragante. La fragancia, el perfume de Cristo. ¿Recuerdan? ¿Saben que esa fragancia, ese perfume, se puede ver? Se puede ver. No estoy diciendo oler, se puede ver. ¿A qué me refiero? Ahorita vamos a verlo. Filipenses 2, versículos del 1 al 10. ¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Aquí es, miren, donde se empieza a ver ese perfume de olor grato. Un corazón tierno y compasivo. Versículo 2. Entonces háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, oigan, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Aquí está este perfume, este olor, esta fragancia agradable del cual leemos en el pasaje que leímos hace un rato. Cuando la vida de una persona, cuando el corazón de una persona se caracteriza por estas cosas, la vida de esa persona es una fragancia agradable delante de Dios. Un espíritu afable y apacible, ¿recuerdan las palabras de Pedro? Espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Pero no es todo lo que dice el versículo 4, no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Aquí está. Esta es esa fragancia de olor grato, esa fragancia agradable. Y esto tiene que ver con nosotros y con nuestro Señor Jesucristo. Si decimos que Cristo es nuestro Señor, nosotros entonces hemos de imitarlo a Él. Con la ayuda y con la gracia de Dios debemos esforzarnos cada día para tener la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Y es lo que dice Pablo en el versículo 5, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. ¿Cuál es esta misma actitud? Ya lo leímos, los versículos anteriores. Y aquí vamos entonces como preparación para la cena del Señor dentro de un momento. Cristo Jesús dice que Él, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Amén. Amén. Y esto, mi hermano, mi hermana, esto es lo que una vez más vamos a recordar y a celebrar dentro de un momento con el pan y con el jugo. El sacrificio perfecto, único e irrepetible de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Que Dios nos ayude para que cada uno de nosotros podamos día con día vivir con ese anhelo de anunciar a otros el mensaje del Evangelio y poder reproducirnos, aunque la gente nos considere una peste o una plaga. Vamos a cantar y después celebramos la cena del Señor.